Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Melissa Hunda y el día de hoy vamos a estar hablando de las etapas del trastorno límite de personalidad o en inglés borderline, también conocido como el trastorno histriónico de la personalidad. Cuando hablamos del narcisismo es indispensable conocer también la otra cara de la moneda y la otra cara de la moneda es el borderline. Esto te va a ayudar a reconocer la pregunta que muchos pacientes me hacen: ¿por qué atraigo narcisistas? Y antes de arrancar hay que hacer varias observaciones. La primera es que esto del borderline no es nada nuevo. Se conoce desde hace siglos. En los libros antiguos se le conoce a este trastorno como la caída del polo femenino o la caída de la conciencia hacia el polo femenino o simplemente la caída del corazón al caos o a la codependencia. Todos, absolutamente todos, tenemos las dos polaridades que habitan en nosotros. De un lado está la masculina y del otro la femenina, sin importar que seas hombre o mujer o tu inclinación sexual. Importante recalcarlo porque, aunque seas hombre, puedes tener esta caída hacia el polo femenino. Y no le pasa solamente a los hombres que decimos que son afeminados. Le puede pasar a cualquier hombre y es más común de lo que crees. Para que me entiendas, a algunas de estas mujeres con borderline se les conoce como las femme fatale. Si quieres entender mejor esto de las caídas de las polaridades, tienes que ver el video Cómo se alimenta un narcisista. Ahí hablo muy a detalle de la caída de la conciencia, tanto del polo femenino como del masculino. Importante si quieres comprender todo lo que voy a estar platicando en este video. Y de una vez, échate las etapas del narcisista, que es otro video que tengo ahí en mis canales. Bien, para entrar en el tema, lo que tienes que saber es que todas las borderline se comportan bajo un mismo ciclo de victimismo, todas, que se divide en 4 etapas. La ingenuidad, el síndrome de la salvadora o la sanadora, la codependencia y la manipulación emocional o el caos. Y al ir repitiendo varias veces este ciclo, se va transformando el amor por los demás en no poner límites. El no poner límites en el borderline, que es codependencia, la codependencia en sociopatía y la sociopatía en psicopatía. Lo más bajo de la caída de la conciencia, del corazón o del polo femenino es la psicopatía, ¿ok? En este video te tengo que pedir algo, que te quedes al final y escuches todo, porque las personas que tienen rangos de este trastorno de borderline les cuesta ser receptivas a esta información cuando se trata de hablar de estos temas. Ahora, la caída de la conciencia del polo femenino no es tan notoria como la caída de la conciencia del polo masculino, porque el masculino va más hacia la violencia física, va más vertido como a la materia, hacia lo tangible, hacia afuera, a diferencia de la inconsciencia femenina, que es más violencia hacia el lado emocional, hacia lo intangible, hacia lo que no se puede tocar o ver, es decir, hacia adentro. Para que lo puedas ver más aterrizado y lo puedas comprender mejor, lo puedes notar en nuestra sociedad, que ha hecho que las emociones no sean consideradas. Esto es lo que ha hecho que nuestro mundo se convierta en un patriarcado. Al ignorar las emociones surgen más narcisistas porque incitan a los hombres a dejar de sentir para que se vuelvan hombrecitos y a las mujeres tirarlas de locas por sentir, diciendo que es bipolar o que está en sus días. Sin embargo, es importante aprender que la violencia emocional puede llevar a un caos social difícil de sanar, en donde muchísimas mujeres son arrastradas a comportamientos de manipulación social como la hipersexualización o a generar dramas innecesarios por creer que así se resuelven las cosas. Y entraré en detalles de muchos de estos ejemplos de estas dos caídas para que puedas comprender mucho mejor, así que mantente atenta o atento. Bien, dentro de estas dos polaridades, femenino y masculino, existe la conciencia y la inconsciencia. La conciencia es llenarnos de virtudes, mientras que la inconsciencia es llenarnos de desvirtudes. Las virtudes del polo femenino son la empatía, la
generosidad, la nutrición, el descanso, la introspección, el liderar a través del corazón para formar grupos, dar amor a los demás y también recibir amor de los demás, el respeto a las distintas formas de pensar, ser y actuar, el tener emociones positivas, sentirnos protegidas, la integración, la dependencia sana, el saber escuchar dejando que los demás se expresen, es decir, todo lo que tiene que ver con lo interno. Cuando estas virtudes se toman y se convierten en codependencia, se desbalancea la polaridad femenina y surgen así las desvirtudes, que es convertir la empatía y la generosidad en no saber poner límites y que éstas afecten tu mundo interno, ¿ok? La nutrición en desnutrición, el descanso en apatía o postergación, la introspección en locura. En vez de formar grupos para construir, se forman grupos para destruir. En vez de dar amor y recibir, se convierte en exigencia. El respeto o el sentirse protegidas en volver la moral arbitraria, que es, si no me afecta, a mí no me importa. El tener emociones positivas en caer en hiperemocionalidad, que es convertir las situaciones dolorosas, que son externas, en algo personal y destructivo. El nutrir en convertir todo en que seas dependiente, en ser inútil y no saber hacer absolutamente nada. La integración en el ego espiritual y la dependencia sana en codependencia. También el saber escuchar y dejar que los demás se expresen en manipulación de la información, que es convertir lo que dicen en chisme. Las desvirtudes de la energía femenina es cuando se vuelven hiperempáticas y terminan por servir a la manipulación emocional. ¿Por qué? Por conseguir lo que ellas quieren sin importar que alguien se lleve de calle. Ahora, veamos cómo se divide el ciclo de la caída del borderline o trastorno límite de la personalidad desde dos aspectos. La energía masculina, que sería desde la psicología, y la energía femenina, que sería desde lo espiritual. La primera etapa es la ingenuidad, en donde la borderline no es capaz de mirar si el comportamiento del narcisista es real o solamente es una obra de teatro. Muchas personas suelen tener esa sensación de que algo no está bien desde el inicio de la relación, pero aún así se avientan como gorda en tobogán, dejando a un lado su propio juicio, su propia intuición. Estas personas cegan todas las red flags, pero no es que realmente no las vean, sino que eligen cegarlas por la necesidad de ser amadas y o la necesidad de no estar solas. Ahora, desde el lado psicológico, cuando una persona no sabe estar sola, es que tiene alguna carencia que no ha sido llenada por sí misma como adulta. Es decir, que no ha pasado esa etapa de convertirse en adulta quedándose en la etapa de niña. Los niños en general son ingenuos porque están creciendo. No es malo, pero es un lugar contraproducente cuando se trata de ser adulto. La sociedad educó sobre todo a las niñas a ser buenas, bien portadas y a ceder todo su poder para que el hombre lo solucione, ya sea emocional o material, ¿ok? Y ojo, porque esto no se mira desde la actitud de adulta. Me explico. Veo muchas personas que son súper independientes, que se mantienen incluso a sí mismas, a sus hijos y a veces hasta a los padres. Pero a la hora de encontrar una pareja surge ese antiguo dolor que traen adentro, que no pueden tener una pareja sana y se vinculan con narcisistas. Así que el ser independiente económicamente no necesariamente significa que a nivel emocional también lo seas. Verlo desde la mirada de tu niña interna y qué necesidades no fueron cubiertas te permite saber por qué estás buscando la validación del otro. Cuáles son las necesidades no trabajadas y así tener una mirada más amplia de este trastorno o de esta fragmentación del trastorno. Y ojo, no porque tengas algunas características quiere decir que tengas el trastorno. Hay un espectro muy grande, pero la información ayuda a comprender los comportamientos. Si quieres saber del trastorno, solo un especialista te puede diagnosticar. ¿Va? Bien.
Ahora, ¿qué pasa a nivel espiritual? Desde pequeños te enseñaron a dar tu energía para que el otro se alimente. Te enseñaron a rellenar o a enunciar las emociones de los demás sin siquiera cuestionarte si el otro quiere tu ayuda. Y por lo general, este tipo de actitud se normaliza diciendo que la niña es muy amorosa o muy cariñosa, y ahorita te pongo un ejemplo. De niña veías a alguien llorando y en vez de preguntarle, oye, ¿qué sientes o qué tienes?, te ibas directo a decirle, ¿estás triste?, buscando enunciar la emoción de aquel que lloraba. Y esto no le permitía al otro sentir su emoción. Al traducirlo, significa que tú le solucionabas el tener que entrar en sus emociones e investigar qué era lo que había dentro, no permitiéndole a esa persona regular su propio mundo emocional. Inclusive te enseñaron a abrazarlo y decirle, ay, no estés triste, o no estés enojado, o no estés la emoción que fuera. Esto es muy común, pero no es que las niñas sean así, sino que se justifica al decir que son niñas, haciendo que los niños sean inútiles para percibir sus propias emociones y a las niñas intentando siempre salvar al otro de no sentir las emociones difíciles. De esta forma, las niñas fueron educadas y son educadas a siempre resolver el mundo emocional de los demás. Un claro ejemplo son las películas de Disney, en donde constantemente a la mujer le dicen que perseguir al hombre es lo correcto. Como el ejemplo de la sirenita, que sacrificaba todo lo que ella era por el amor de un narcisista que le importaba más la idea fija de una voz hermosa o de esa mujer sensual que las emociones que sentía por la misma sirenita. De hecho, esta película nos muestra muy bien la caída de la polaridad femenina. La sirenita como en un rango muy leve que poco a poco se va intensificando hasta caer en el papel de la víctima, cuando ella claramente es la que se mete en ese rollo por no respetar que los dos eran de mundos distintos. Y Úrsula, otro papel muy en la caída de la polaridad femenina, tiene el trastorno histriónico de la personalidad. Y al pasar la historia, va cayendo hacia la sociopatía y termina en la psicopatía, destruyendo todo el mar de las emociones ajenas, cayendo en caos y manipulación emocional. Ahora fíjate, esto se normaliza, y es más, se normaliza tanto que las mujeres destruyan su propia identidad por pertenecer a los demás, contándonos dentro de esta historia que si perseveras como la sirenita, todos van a venir a salvarte para que el hombre se dé cuenta de que realmente quiere estar contigo, cuando claramente no es así. Y que al final, como cuento de hadas, o mejor dicho, como manipulación social, vas a querer tener una relación así y se va a convertir en algo que siempre quisiste. Les recuerdo que los hombres también pueden tener esta caída, pero por cuestiones prácticas les estoy hablando a las mujeres, ¿va? La empatía se vuelve entonces un arma en contra tuya, sin saber que cada quien tiene la responsabilidad de regular su propio mundo interno. Y sobre todo para los niños es indispensable que los padres enseñen a sus hijos a autorregularse para que crezcan balanceados. ¿Cómo? A través del ejemplo. Por eso es importante sanar estos vínculos. Ahora, otra cosa importante antes de avanzar. No es que dejes de ayudar o recibir ayuda, sino que aprendas a preguntar si esa persona quiere tu ayuda. O más importante, preguntarte si tú quieres la ayuda o tú quieres ayudar. Esto se traduce a saber poner límites. Entonces, te enseñan a que la empatía significa regalar tu corazón y tu inteligencia, para que el otro entienda una emoción que está surgiendo, ¿va? Impidiéndole al otro regular su propio mundo interno. Esto hace que nuestra energía se disperse. ¿Para qué? Para alimentar el mundo interno de los demás, los vacíos. De otra forma, por decirlo de otra forma, te vuelves donadora de tu energía. Ahora, por poner un ejemplo más aterrizado en el mundo material, imagínate que eres una persona que va a donar sangre y el límite de donación es 1 litro, pero como el ser amado está en peligro, ya sea real o ficticio,
Esta persona miente diciendo que no ha donado y regala 4 litros más, poniéndose a ella misma en peligro, pero también a los demás, porque probablemente se desmaye o su salud empiece a deteriorarse. Ahora, esta donadora será la que necesite la ayuda, quitándole la atención al enfermo inicial, creando caos. Es por eso que aprender tus límites es indispensable para que no caigas en enfermedades, ya sea física, mental o emocional. Esto da pie para comprender la segunda etapa, que es la etapa de la salvadora o la sanadora, que es tener la falsa creencia de que dar más de ti va a convertir o salvar a esa persona que está en peligro. Es decir, sanar o salvar al narcisista de su caída, ignorando por completo que el narcisista es así porque quiere, porque le funciona, creyendo que con tu amor, tu atención, tus cuidados, tu empatía, tu comprensión, vas a convertir al bad boy en good boy, o sea, convertir al hombre malo en bueno. Ahora, a nivel espiritual, lo que sucede es que la energía femenina le gusta nutrir, es su naturaleza. Pero así como te dicen en los aviones, si algo sucede, primero te pones la mascarilla tú y después puedes ayudar al que está al lado. Porque si no, solo vas a generar caos y vas a terminar sin ayudarte a ti y menos al otro, volviéndote una carga para los demás que sí se pusieron la máscara primero. Las enfermedades cardiovasculares son más comunes en las mujeres de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el corazón se hace más grande. Además de que esta enfermedad a nivel emocional está relacionada con el resentimiento, que es no recibir lo que creo que merezco o no de la forma en que merezco. ¿Te suena? Ahora, esto mismo sucede en el campo de la espiritualidad, que es cuando crecemos la energía del corazón por dar y dar y dar. Pero así como el corazón, al ser más grande, es muy dañino para la salud, es igual cuando la energía del corazón crece, lo que hace que esa energía no sea saludable sino tóxica para los demás. Es igual de dañino, igual de tóxico dar demasiado, que es la borderline, como no dar nada, que es el narcisista. Entonces, antes de vertirte en dar, primero analiza si esa persona sabe recibir, si lo está pidiendo, y después das un poco y ves si hay reciprocidad, porque si no, el dar más no hace que esa persona te dé a ti también. Más bien estás regalando tu energía a esa persona para alimentarle sus vacíos emocionales. Y también te voy a decir otra cosa relacionada a esto. El sanar al otro no hace que tú te sanes. El salvar al otro no va a hacer que tú te salves por consecuencia. Lo que sí va a suceder es que en caso de que el otro sane, que pocas veces sucede, es que te vas a convertir en lo que popularmente se le conoce como la mujer del proceso. Que contigo todo mal, pero cuando sale de la relación ya bien educadito, esa expareja se casa o encuentra una persona con la que sí funciona. ¿Por qué se da esto? Desde el lado psicológico, porque en vez de que tú seas pareja, te conviertes en madre. Y a nivel inconsciente, nadie quiere tener una relación amorosa con su madre. Ahora, no es exclusivo de las parejas. Cuando el abusador es madre o padre o los hermanos o los amigos o inclusive en el mismo trabajo, es exactamente igual. Ocupa tu lugar, el lugar de hija, el lugar de hermana, el lugar de amiga, no de madre de tus padres o madre de tus hermanos o madre de tus amigos. O en el trabajo, ocupa tu lugar de empleada que te fue asignado, no el de dueña o en el puesto de tu jefa o jefe. Y esto da pie a comprender la tercera etapa, que es la codependencia. Este es más complejo y hoy vas a entender por qué. Cuando nosotros damos de más, se vuelve una adicción, ¿va? Y apréndete bien esto que te voy a decir. Las personas no nos enamoramos por lo que los demás hacen por nosotros, sino nos enamoramos por lo que hacemos por ellos. ¿Por qué? Porque al dar se crea una satisfacción de ser útiles, amorosos, capaces, de saber que estás haciendo algo bien. Y eso genera en nosotros un amor expansivo, un amor infinito. Por lo que si tú solo das, tú te estás volviendo adicta a esa sensación que te brinda. Y vas a querer hacerlo cada vez más.
pero al no haber reciprocidad o haber muy poquita, se vuelve un hábito muy dañino que es la codependencia, que es no saber cuándo te van a dar afecto a ti o si te lo van a dar. Pongamos el ejemplo de las adicciones para que aterrices más. Cuando una persona que consume cualquier droga, y droga entiéndase como comida, tabaco, alcohol, químicos, pensamientos, entre otros, hay una gratificación. Todas las personas a las que le preguntes por qué consumen te van a decir exactamente lo mismo, que les gusta esa sensación que les da la droga consumida, que puede ser quitar la ansiedad, quitar el estrés, regular, ¿no?, las emociones, por lo que el consumo se vuelve una necesidad para regularse, para regular las emociones negativas con las positivas que brinda la droga. La codependencia no es ser adicta al otro, sino adicta a darle al otro. Porque si te pones a pensar, ¿a quién le gusta que le traten mal? A nadie. Pero esa sensación de dar y recibir satisfacción por dar, eso sí que es adictivo. Y esto no sucede cuando las relaciones son recíprocas. ¿Por qué? Porque aquí hay un balance entre dar y recibir, el cual no deriva a tener que buscar la autocomplacencia en la adicción. Y espero que se entienda, si no, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Entonces, repito, la codependencia es ser adicta a dar porque al no recibir del otro hay que autocomplacerse. ¿Cómo? A través de la adicción. Vamos a entenderlo a nivel espiritual. Los seres humanos, conscientemente o inconscientemente, estamos buscando crecer en conciencia o en vibración energética. Es parte de la ascensión al despertar espiritual. Pero lo que sucede aquí es que en este trastorno solo se crece una energía que es el chakra corazón, el que sabe dar amor. Y solo cuando crecemos un chakra surge algo que llamamos escapismo espiritual, que es cultivar solo este tipo de energía y no los 6 que tienes en el cuerpo. El chakra corazón no debe jamás ser cultivado. Hay que cultivar todos los demás puntos energéticos porque si no hay un gran desbalance y surge lo que en espiritualidad llamamos el ego espiritual o, como yo le digo, el buenismo, que es hacer la moral arbitraria. ¿Qué es entonces el escapismo espiritual, el ego espiritual o el buenismo? En pocas palabras, es la acción que haces al ignorar lo que es malo para ti o recibir lo que es bueno para ti, pero ignorando si es igual de bueno para los demás. Y engloba muchas actitudes, como aplicar la ley de la no dualidad, en donde dices, nada es bueno o malo, justificando tus actitudes o las actitudes de los demás con que nada es bueno o malo, dejando a un lado el discernimiento, que es saber cuando alguien se está pasando de cabrón o cabrona. Es decir, que dejas de ver lo malo en las personas y te escapas a una ley cósmica. Es decir, que aplicas esta ley y estás flotando fuera de la materia, en lo etérico, en lo intangible. Y al hacer esto, no estás viendo que lo que venimos a hacer a esta encarnación es entender lo que es bueno y malo para ti, para poder evolucionar y trascender el ego. Siempre que trascendemos el ego es cuando nos volteamos a ver desde nuestra propia individualidad y entonces conectamos con el todo. No se puede hacer al revés. No es conectar con el todo para después entenderme. Así no se logra. Así no es el despertar espiritual. Hay una frase que a mí me encanta, que dicen en muchas canciones medicina, que es: para llegar a Dios, primero hay que aprender a ser humanos. Y eso significa mirarme adentro, comprenderme, sanarme, para después, en esa sanación, poder conectar realmente con los demás. No te puedes volar eso, no te puedes hacer ese escapismo espiritual, no sirve. Otra forma de escapismo espiritual es cuando aplicas mal la ley del espejo. Un ejemplo es cuando el otro está viendo que le estás regando y en vez de aceptarlo, en vez de decir, ok, voy a introspectar, te vas directamente a culpar. Te voy a platicar una de mis anécdotas con una borderline dentro de mis sesiones. Estaba con Lucía y después de comprender toda la historia con un psicópata, le dije, sí, Lucía, entiendo perfectamente el abuso que sufriste.
Sin embargo, estoy viendo también que estás cayendo mucho en el victimismo y en el victimismo no puedes tomar la responsabilidad que te corresponde. Y ella, muy enojada, muy a la defensiva, me contesta: pues si tú crees que yo soy la víctima es porque tú lo eres y tú tienes que trabajar en ti. Yo no estoy siendo ninguna víctima, él abusó de mí. Este tipo de respuestas son muy comunes en alguien con borderline, porque en vez de que Lucía pudiera ver y corregir, evitó la confrontación interna y lo solucionó echándome la culpa, echándome el problema a mí. ¿Sí lo ves? Es como una niña berrinchuda que no entiende de razón y se escucha muy infantil, pero recuerda que la caída de la conciencia femenina es quedarse en el lugar de niña y todas estas actitudes son de una niña berrinchuda no aceptando la responsabilidad dentro de la situación. Entonces, para dejar la codependencia, debes de aprender a mirar tus errores, aceptarlos, a crecer y aprender a buscar cómo darte aquello que le das al otro para que así llenes esa necesidad interna. Simple de comprender, sí, pero a la hora de la ejecución no es tan sencillo. Por eso es que debes de buscar a alguien que te guíe, que te ayude a salir de ese patrón destructivo de dependencia, pero sobre todo, tener la voluntad de bajarte de tus creencias limitantes y crecer y aprender a que no todo tiene la justificación del abuso. Creé un taller Desapégate del abusador en donde te doy herramientas y conocimientos mucho más profundos de cómo salir de estos patrones. Así que te invito a que te suscribas. Bien, llegamos a la última etapa, que es la manipulación. En este ejemplo que te di de Lucía, ella justificaba sus actitudes, su agresividad y su forma de actuar en caos por culpa del abuso que vivió con el narcisista psicopático. Y en vez de ver que si hacía eso se estaba haciendo mucho daño a ella, prefirió volcarse a decir: lo voy a difamar porque me lastimó demasiado. Y la que iba a caer en una desgracia era ella, porque el difamar a otra persona se vuelve una situación penal. Pudo llegar a eso, pero gracias al universo, después de varias sesiones, pudo reconocer y agradecer no haber explotado. Como te decía en el video de las etapas del narcisista, los narcisistas se quedan sin emociones y por eso buscan que alguien más llene su vacío interno, por lo que tú, al ser la contraparte del narcisista, tú no te vas a quedar sin emociones, más bien las creas. Pero al vivir el abuso como Lucía, en vez de crear emociones sanas, lo que va a suceder es que te vas a polarizar negativo, es decir, que todas esas emociones bonitas las vas a convertir en negativa, como los celos, la posesión, el enojo, la tristeza, más la adicción que ya generaste en la etapa de la codependencia, surge tu necesidad insaciable. Y en la necesidad vas a nublar tu mente y ya no vas a ser coherente, ya no hay razonamiento, por lo que no vas a poder controlar tus emociones y las vas a empezar a desbordar alimentando al narcisista, que es lo que quiere. En esta etapa de la manipulación emocional o caos, ya eres un manojo de emociones negativas y la polaridad femenina en su más pura esencia cultiva, nutre. Así que estás nutriendo ese caos, esos celos, esa posesión y descontrol al desbordarte. Debido a este desborde de emociones se crea el síndrome de la víctima, en donde todo lo que sucede es culpa del narcisista, porque es más fácil culpar al otro que tomar responsabilidad de aquellos límites que no supiste poner a tiempo. Y aquello que cultivaste fueron las emociones negativas en ti que alimentan al narcisista. Ahora, en esta etapa surge un falso empoderamiento, creyendo que si le haces sentir al otro lo mismo que te hizo sentir a ti, te va a servir para que estés mejor, lo cual es completamente falso. No sirve de nada joder al otro porque no va a cambiar la forma en que tú te sientes, solo alimentas más tus propias emociones difíciles. Esto es difícil de explicar a nivel cognitivo racional, pero a nivel espiritual es mucho más fácil. Las emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida. Son las que marcan la forma en que miramos al mundo. Si tus emociones hay demasiado dolor, afuera verás lo mismo. Si te la pasas enojada adentro,
afuera se te va a mostrar lo mismo. Todo te va a hacer enojar o todo lo vas a ver como una agresión. Si adentro estás deprimida, todo lo utilizarás para cultivar esa tristeza, esa misma energía, porque la energía femenina, su naturaleza es nutrir, ya sea bueno o malo, no hay distinción. Ahora, ¿por qué a esta etapa se le llama caos o manipulación emocional? Porque a nivel inconsciente vas a buscar reforzar con un grupo de personas tu situación de víctima. Aquí se despierta ese instinto de falso empoderamiento, que es contarle al mundo entero cómo ese narcisista abusó de ti, que es lo peor, y empiezas a hablar de lo que te hizo. Sin embargo, lo que sucede es que debido a tu necesidad o tu adicción, tú no permites que ese ciclo se cierre. Y lo que no ves por estar entregada al vicio es que estás regalando tu energía al narcisista al divulgar la experiencia, al querer quemarlo con quien sea. Se te nubla la razón, la mente, y te polarizas por completo a la caída femenina, que es mucho corazón sin razón, sin preguntarte si esto está bien o mal para ti. Lo repito, sin razón y sin mente, te es imposible mirar que al compartir tu situación con los demás de forma obsesiva, es decir, quemando al narcisista, le estás regalando tu energía. Y no solo eso, al no ser capaz de salir del ciclo, ya sea regresando con tu abusador o brincando con otra pareja con el mismo patrón, comienzas a contaminar tu entorno. La energía femenina es muy expansiva, es como cuando fecundan a la matriz. Y en vez de que sea ayuda que te pueden brindar las personas que te aman y o aprender de los consejos de la familia, amigos o el especialista, ya sea terapeuta o psicólogo, tú no puedes salir de ese ciclo vicioso y empiezas a mentir. De que ya no lo vas a ver, de que ya es la última vez, de que ya no lo ves inclusive, lo que hace que te vayas aislando por la pena de seguir en la adicción. Y esto hace que empieces a brincar de terapia en terapia. Vas con el psicólogo, después al tarot, después a las barras access, después a las constelaciones y te tomas todas las terapias, pero ninguna te va a funcionar hasta que tú calmes la adicción primero. Permitas que la mente entre en acción para que haya comprensión, razonamiento, para que de ahí aprendas y apliques el aprendizaje y puedas transformar. Por eso es tan difícil salir de este abuso, porque no te quedas quieta y al moverte tanto estás alimentando tu caos, porque haces de todo pero nada integras. Soy muy directa porque quiero resolver tus dudas y aunque esto suene fuerte, mejor que lo sepas de una vez y puedas hacer algo con esta información. Si lo suavizara, te hago caer nuevamente en el victimismo. Así que seguimos. Ahora, esto que voy a decir está rudísimo. La gente a tu alrededor sí se da cuenta de las mentiras. Tal vez no lo dicen, pero sí se dan cuenta. Y empiezas a cansar porque te conviertes en una esfera, un manojo de emociones negativas. Y eso es lo que estás repartiendo. Y la gente no quiere ser bote de basura emocional, porque al rato ellos se quedan con esa emoción y se sienten fatal. No es que no te amen, simplemente no saben proteger su cuerpo energético. Ahora, no te digo que no compartas, porque parte de salir adelante es justo compartir tu experiencia. Pero cuando compartas, tienes que estar preparada para poder cambiar, para seguir los consejos de los amigos, los terapeutas, la familia, y así romper el ciclo e integrar el aprendizaje. Porque si no te vuelves tóxico y de forma inconsciente vas a terminar aislándote, lo que va a provocar que caigas más fuerte en ese ciclo del abusador, creyendo que el abusador es la única persona que te queda y que no podrás tener nada más. Terminas creyendo que eso que te hace daño te lo mereces porque si no, no te quedarías sola. Sin tomar la responsabilidad de que eres tú la que estás vertiendo esa relación caótica a los demás, a tus entornos, compartiendo desde tus emociones negativas tu caos. ¿Cómo sales de esto? Trabajando en el interior, no brincando de terapeuta en terapeuta. Toma algo, cultívalo con el polo masculino que es el orden, la disciplina y la valentía. Ya no mientas,
Ya no postergues más ese fin de ciclo. Y mira, yo sé que sí vas a salir de esto, porque si te quedaste después de la parte más ruda del video es porque ya estás lista. Créelo. Y no solo salir de este ciclo con ese abusador, sino salir por completo del juego de la víctima y victimario en todos los aspectos. Las personas que no quieren cambiar jamás van a llegar hasta este punto del video. ¿Recuerdas que fue lo primero que dije al empezar el video? Que te quedaras al final. Justo es por esto, por lo que acabo de decir. Y te voy a compartir algo de corazón a corazón. Yo era borderline hace muchos años. Me dolió tanto que busqué por todas partes, desde la psicología hasta la esotérica, para comprender justo este abuso, y es de donde lo comparto. Esto es lo que a mí me funcionó, lo que para mí fue la salida de la caída de la conciencia. Y me llena de verdad de corazón regalarte esta información para facilitar tu salida de este ciclo. Y te voy a regalar una canción para que después de esta información súper fuerte la escuches y te calmes. Para que calmes esas emociones que desperté en ti que fueron difíciles. Se llama Soltar el Ego de Rocío Madreselva. La puedes buscar en todas las plataformas. Y te mando un fuerte abrazo lleno de luz. Confío en tu proceso. Yo confío en ti. ¿Va? Gracias por sanar. Cuando sanas tú, sanamos todos.